Hace bastantes años atrás, muchos años atrás, yo era medio vagabundo, todavía lo soy, pero en esos tiempos de vagabundo me iba para la playa, vivía en la playa y me encantaba andar de pesca y eso era lo que hacía de chamaco. Y recuerdo que conocí una muchacha en un pueblito y me llamó la atención la muchacha y la fui a visitar. El problema es que después de que la fui a visitar, pues esos son caminos de pura piedra y caminos así de huecos y lodo y polvo y no son caminos buenos. Entonces, de donde yo estaba acampando, me fui a ver a la muchacha del pueblito que estaba como a 30, 40 minutos caminando. Y allá la fui a ver a la muchacha. Y algo interesante fue que resultó que mi papá, en los tiempos de joven de él, también se veía con la mamá de ella. Vean ustedes hasta dónde llegan las cosas. Pues así es, ¿verdad? Así es la vida. Y en esos tiempos, pues, yo fui cuando había luz y entonces iba por toda la trocha, que se le llama, porque hay solo carros de 4x4 que entran y salen. Y cuando iba allá, pues, muy bien, ¿verdad? Pues ya fui a conocer y ya estuve y ahí hablamos un rato y todo lo que uno hace de chamaco. Pero a la hora de regresar tenía un serio problema porque estaba oscuro. Y no solo estaba oscuro, pero estaba requete oscuro porque no había electricidad. No había ahí nada de electricidad. Tenía que regresarme a pie por aquel camino, 40 minutos de oscuridad. Y ahí vengo, pues yo echándole fuerza, ¿no? La oscuridad es feo, la oscuridad es mala para mí, no me gusta, no me agrada. Y ahí venía yo, listo. Ni siquiera pude agarrar ni un palo para lo que fuera, un perro que saliera, un coyote, lo que fuera, nada, ahí venía. Y nomás apenas iba saliendo del pueblo y iba entrando ahí tratando de ver, y no veía nada. Yo lo único que sabía es que tenía que ir por el centro del camino, pues para no perderme y no caerme en los huecos. Y donde vengo. Y ahí vengo caminando y en eso escucho un paso detrás mío. Y yo, y entonces le pongo un poquito más y vuelvo a caminar 2 pasos. Y empiezo a escuchar y me empiezo a asustar, porque ahora me empiezo a caminar con más rapidez, aquello empieza a caminar con más rapidez a la par mía. Y ahí vengo ya yo con ganas de correr, pero ¿cómo correr donde uno no ve nada? Y ahí vengo yo que no sabía qué hacer, y vengo, y yo y aquella cosa que iba ya a la par mía corriendo, y ya iba yo con pasito y ¿se imagina cómo estaba mi corazón? Todavía lo siento como si yo estuviera ahí. Y por dicha, cuando era el momento en que más lo necesitaba, yo no me aguantaba ya el corazón, pues me quería salir de adentro del susto que tenía. Por dicha salió un cachito de luna, así un poquito de luna que salió. Y pude tener un poquito de luz, pude saber dónde estaba lo que estaba pasando. Y por supuesto que inmediatamente volví a ver qué era lo que me estaba siguiendo. Tampoco que no. Y donde vuelvo a ver al lado así, es que un ternero iba del otro lado de la cerca. Y entonces donde yo venía, el ternero se asustó. Y cuando el ternero, la vaca de esa joven se asustó, pues entonces empezó a la pura parte del camino también donde está el alambrado y el cerco, y empieza a caminar rápido. Y entre más rápido yo caminaba, más la asustaba, y él me asustaba más a mí, y entre los dos era un puro susto. Pero la que pasé, ¿no? Pensé en esto, en contárselos, porque esta es la perfecta ilustración de que en la oscuridad nosotros no solo no podemos ver, pero el problema es que también en medio de la oscuridad formamos ideas que nos asustan. Cuando hay oscuridad creamos ilusiones y muchas veces tenemos miedo de lo que va a pasar. Y cuando hay oscuridad en nuestras vidas, también empezamos a sentir como que hay pasos, empezamos a imaginar como que hay cosas, podemos estar viviendo una vida donde sentimos que a la vuelta de la esquina algo malo está por pasar. ¿Nunca han tenido ese sentido? ¿Sí o no? Algo malo está por pasar. Y mire, estar sin electricidad se puede resolver de una u otra manera, pero no tener luz
adentro de uno, ese sí es un serio problema. Y de eso he estado hablando en los últimos días. Jesucristo dio la enseñanza de lo que vamos a hablar varias veces, de lo que vamos a leer. Varias veces Él hablaba de la luz, varias veces Él habló de las tinieblas, varias veces Él hablaba de esto y era muy directo en lo que Él decía. Y Él también nos dijo que Él era la luz y Él era la luz verdadera y Él era la luz del mundo. Y nosotros necesitamos, basado en lo que Cristo nos enseña, venir a Él para que Él nos alumbre. Porque si no, la persona que no está alumbrada por la luz de Cristo está en oscuridad. Y hay muchas áreas de nuestras vidas en las que tal vez estamos en oscuro. ¿O no? Y eso no me agrada. Cuando leemos Lucas capítulo 11, empezando en el verso 33, esta es la otra versión de lo que leímos la semana pasada. Y aquí nos añade un poco más la escritura y dice: nadie pone en oculto la luz encendida, ni tampoco la pone debajo del almud. Almud es palabra por canasta o por un cesto. Eso es lo que significa. Sino dice que se pone la luz en el candelero para que los que entran vean la luz, o sea, se puedan alumbrar. Entonces el propósito de la luz definitivamente es alumbrar, y no tiene sentido tratar de ocultar la luz, porque entonces no cumple su función. Una luz que no alumbra, una luz que tapamos, una luz que voluntariamente nosotros cubrimos para que no alumbre, no es una luz útil. ¿Estamos de acuerdo? Y Cristo lo está presentando de tal manera, porque entonces ahora nos dice que cuando podemos ver la luz, vamos a poder distinguir cosas. Y esto va a ser muy, pero muy importante en la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Verso 34. Dice: porque entonces la lámpara del cuerpo es el ojo. Y presten atención que no está diciendo que el ojo es la luz. Lo que está diciendo es solo que la lámpara, lo que alumbra al cuerpo, es el ojo. No está diciendo el ojo es tu luz. Y dice: cuando tu ojo entonces es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, y note la palabra maligno, no solo malo, enfermo, pero maligno, cuando tiene mala intención, dice, también tu cuerpo va a estar en tinieblas. Escribí muchas cosas que necesito compartirles. Y muchas de estas cosas las he estado meditando. Porque primero, el ojo para poder distinguir cosas y el ojo para poder alumbrar necesita primero recibir o ver la luz. Un ojo por sí mismo no puede distinguir a menos que no haya luz. Lo mismo que me pasó a mí en ese camino. Hasta que la luz no salió, no pude distinguir lo que había alrededor. Cuando el ojo funciona bien, el cuerpo entonces tiene iluminación. Cuando el ojo está enfermo y cuando el ojo es malo o maligno, todo lo demás va a estar en oscuridad, estará en tinieblas, es lo que dice Jesucristo. Jesús siempre es muy intencional en todas las palabras que Él usa para enseñar. No hay ni una sola palabra que le vino por casualidad. Él sabe por qué las estaba usando. Y veamos qué interesante, porque la palabra original que Él usa para hablar de lo que es este ojo bueno, significa que es bueno porque es un ojo que tiene la capacidad de recibir la luz abierta y completa totalmente. Es un ojo que es bueno porque no está doblado, no le pega la luz y no hay un obstáculo, no hay interferencia. La luz puede entrar en un ojo bueno sencillamente y puede ser recibida de tal manera que cuando el ojo la recibe y la luz entra, el ojo puede ver inmediatamente. Vea qué interesante lo que dice entonces del ojo malo. Dice que el ojo maligno es el caso contrario. Es aquel ojo que cuando la luz alumbra, el ojo no la puede aceptar, no la puede recibir correctamente porque hay un doblez dentro del ojo.
Y cuando el ojo tiene un doblez, el ojo desvía la luz, el ojo tuerce la dirección de la luz, el ojo no permite que la luz entre claramente como debe de entrar. ¿Sabe cómo se llama este problema con los doctores oculistas? Se llama astigmatismo. Y el astigmatismo es lo siguiente, se los puse creo en sus programas. Astigmatismo es una imperfección frecuente que generalmente se puede tratar. Es un problema en la curvatura del ojo, provoca visión lejana y cercana borrosa. La persona no ve bien. No son solo cataratas, pero puede ver de una manera borrosa. Y el astigmatismo ocurre cuando la superficie del ojo o la córnea que se le llama, que es el lente dentro del ojo, dice, tiene curvas irregulares, está doblado. Y cuando tiene curvas irregulares, entonces no puede percibir la luz como la debe de recibir, y eso ocasiona problemas. La visión va a ser siempre borrosa a cualquier distancia. Muy interesante que el Señor estaba hablando exactamente de esto. La semana pasada también le dije que no está hablando de los ojos. Estaba hablando de solo un ojo. Es singular. No está hablando exactamente de Cristo, de los ojos, de lo que vemos. Él estaba hablando de algo que va más profundamente adentro del corazón de los hombres. Es más, hay un místico, no creo que ninguno de ustedes lo haya oído mencionar, pero han oído hablar de un hombre que se llama el Dalai Lama. Y el Dalai Lama es un hombre que supuestamente es un hombre muy sabio y un hombre que vive allá en las montañas de los Himalayas, y es uno de los chinos que supuestamente ese hombre piensa y se mueven las cosas, y yo no sé qué demonios tiene o no tiene, yo no sé. Lo único que sí sé es que hace tiempo atrás, en mis tiempos de juventud, leí un libro del Dalai Lama, el papá de este que está ahora, porque el que está ahora es mucho más joven, y el libro se llamaba El Tercer Ojo. Y fue muy interesante yo que aprendiendo de ese hombre, luego vengo a ver esta escritura donde Cristo ya lo había revelado de hace mucho tiempo. Definitivamente Cristo está hablando de un ojo que no es estos con los que vemos. Está hablando de algo más que es interno. Está hablando de un doblez que las personas puedan tener, obstáculos que tenemos para recibir la luz que viene de Dios, porque pueda ser efectiva para cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito de la luz? Que el ojo la pueda captar para que el hombre tenga iluminación, para que el hombre sea iluminado. ¿Por qué es importante? Bueno, ve al verso 35, dice, mira pues, dijo Jesús, no suceda que la luz que crees que hay en ti sea tiniebla. O sea, nuestra parte entonces consiste en lo siguiente: usted y yo tenemos que ser francos con el doctor del ojo, quien es Dios. Y cuando somos francos con Él, podemos ser sinceros con Él y decirle tal y como es que estamos viendo algunas cosas. Algunas cosas no las vemos correctamente. Pero pregunto, ¿alguna vez usted fue con el doctor y no le dijo todo lo que usted tenía? Sí. ¿Sí? A ver, voluntarios. ¿Todos? ¿A poco que no? ¿Alguna vez usted fue con el doctor y no le dijo todo lo que tenía? A ver, empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sígale. Todos. ¿Por qué es que somos así? Vamos con el doctor y no le decimos completa y totalmente todo lo que tenemos. Es la mera verdad. Y es muy interesante ver que sin cura no hay, no hay cura sin tratamiento. No hay manera que el doctor nos ayude sin que nosotros le ayudemos al doctor. No hay manera de que nosotros podamos recibir ayuda del doctor del ojo si nuestro ojo anda malo, sin que realmente reconozcamos que él tiene que tratar con nosotros. Y tenemos serios problemas en la manera de ver correctamente. Tenemos problemas en nuestros pensamientos, tenemos problemas con las emociones, tenemos problemas en lo que hacemos, en las acciones, tenemos problemas ahí. Y se los voy a explicar un poquito. Vea primero los problemas de los pensamientos. ¿Cuál es el problema de tener o de ver mis pensamientos con un ojo malo y verlos oscuramente, que no me permite estar alumbrado o recibir tanto iluminación en mis pensamientos como necesito? ¿Y qué es el problema que ocasiona? Bueno, que lo que pienso me hace sentir cosas. Lo que pienso me hace formar ideas, me hace formar ilusiones, me hace formar cosas que no son verdad. Lo que pienso es muy importante que siempre esté bajo la luz.
Y no solo esto es un problema lo que me hace sentir, pero entonces esto crea otro problema que tiene que ver con las emociones. Lo que pienso entonces me afecta lo que yo siento. Y cuando yo estoy afectado en lo que yo siento y en mis emociones, eso es lo que me hace actuar, o mejor dicho, eso es lo que me hace reaccionar. Nunca han reaccionado ustedes que yo sentí que tenía que decirle. ¿O no? ¿Nunca se les ha soltado un diablillo porque tenía que decirle que sintió y luego se dio cuenta que el diablillo era usted porque dijo lo que no debió haber dicho? Y se metió en problemas solo porque sintió. Bueno, eso vino primero de lo que pensó. Lo que pensamos influencia lo que sentimos, y entonces lo que sentimos influencia lo que hacemos. Nuestras acciones es un reflejo de lo que yo pensé y de lo que yo sentí, y algunas veces lo que pensé y lo que sentí me lleva a hacer cosas muy equivocadas que nunca debía haber hecho. ¿De acuerdo? Ok, 1, 2, 3. ¿Cuántos de ustedes han pasado por esa? Ya mejor ni les digo. Todos. Todos. Yo incluido también. Y vi el problema, que cuando yo lo que pienso y lo que yo siento y lo que yo hago no está entonces en la luz, debido a que tengo un ojo malo, la Biblia me dice lo siguiente: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Esa es la correcta interpretación de cuando la Biblia nos dice: si tu ojo está tan malo que te hace hablar, decir y pensar cosas que no son, sácatelo. Haz algo al respecto. Y le voy a dar un pequeño ejemplo de cómo es que podemos ver de una mala manera. Vea Mateo 5:28. Dice: os digo, dijo Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y el problema es que está hablando de un hombre viendo a una mujer, pero la verdad es que las mujeres también ven de esa manera. Él estaba generalizando aquí, entonces solo la manera de ver ya nos puede meter en problemas. Y cuando dice ahí la escritura que hay que sacarse el ojo, lo que significa es que hay que cambiar la manera de ver. Y para poder hacer esto necesitamos recibir la luz con un ojo que no está torcido, un ojo que no está doblado, un ojo que acepta la luz sin ningún obstáculo. Eso se llama la salvación. Recibir y aceptar la salvación sin obstáculo alguno, sin prejuicio alguno, sin mis propios pensamientos, sin mi manera. No, aceptar la salvación tal y como Él me la quiere dar significa que estoy aceptando la luz tal y como Él me la quiere dar. Ahora, nadie puede empezar a vivir bien y vivir alumbrado, al menos que esa persona reconozca varias cosas. Alguien que está ciego debe decir: yo no veo bien, estoy ciego, o estoy medio ciego, o no camino bien, o he caminado en oscuridad, me estoy tropezando constantemente, vivo asustado, tengo oscuridad, tengo miedo, escucho como pasos de alguien que viene a la par mía y cada vez está más cerca, tengo miedo a la muerte, no quiero lo que viene, alguien está por hacerme un mal. Cuando alguien empieza a aceptar que tiene esos miedos, esos temores, esas maneras de vivir su vida, solo ahí es donde uno puede venir a la luz verdadera y decirle: estoy en tiniebla, hay algo en mí que no está correcto, hay algo en mí lo que necesito que tú me ayudes. Solo ahí es donde viene la verdadera salvación, porque la salvación es la luz de Dios que quiere alumbrarme cuando estoy en oscuridad. Alguien, cuando atraviesa eso, necesita ser salvo. Ahora, la salvación es el primer paso de la vida en la luz de Cristo. Es el primer paso, porque debemos de aprender entonces cómo es que nos relacionamos con la luz. No estamos acostumbrados a la luz. Y cuando uno no está acostumbrado a la luz, y si es la luz verdadera, y es la luz brillante del Evangelio, y es la luz de la salvación, ¿verdad? Que entonces es difícil cuando nunca ha salido usted de un lugar oscuro y entra a la luz. ¿Qué le pasa? ¿Puede ver bien? No, es demasiado brilloso aquello. Y es lo que nos sucede con Dios. Tenemos que acostumbrarnos a cómo vivir con Él, y por eso desarrollamos esta relación con Él. Entonces el primer paso no solo es
de venir a la salvación y estar en la luz, pero también nos mueve hacia el segundo paso. Y el segundo paso es muy importante también, porque el segundo paso después de recibir la luz y ser salvo es que necesitamos integrarnos a la iglesia. Necesitamos integrarnos al cuerpo de Cristo, porque el poder ver tiene que ver con ser parte de todo un cuerpo. El ojo no está separado del cuerpo. Nunca. No puede estar separado de un cuerpo. Funciona en un cuerpo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, todo aquel que conozca la luz debe de venir y ser parte, ya sea de algún grupo de apoyo o algún grupo de desarrollo espiritual. ¿Por qué motivo? Porque es solo con otras personas con las que podemos compartir la luz, alumbrar los unos a otros y ayudarle a los que están en tinieblas a que encuentren la luz que usted ya encontró. Amén. Es solo en medio de personas. Esto no se puede vivir solo. No lo podemos vivir solo. Ahora, Jesús acaba diciéndoles, verso 36, así que, le dice, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, entonces será todo tu cuerpo, ¿qué? Luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y como no estamos acostumbrados a esta iluminosidad, necesitamos entonces aprender a tener ajustes, a recibir ajustes. Y eso es lo que es una relación con la luz. Al relacionarnos con el Señor, los ajustes son necesarios constantemente. Hay que estarse ajustando, porque hay veces que uno como que no mira correctamente o miró lo que uno no debió, y el ajuste no es solo un asunto del ojo, pero es un asunto de la mente, de lo que siento y de lo que hago. El ajuste es constante, es diario. Veámoslo en acción ahora, veamos un ejemplo de esto. Vamos a leer en Mateo 4. Dice ahí, y andando entonces junto al mar de Galilea, que es el lago de Genesaret, Jesús vio a dos hermanos, Simón, al que le decían Pedro luego, y Andrés, su hermano, echaban redes al mar, eran pescadores. Y les dijo, síganme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos también, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Ellos estaban en la barca con su padre, remendando las redes, y también los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, también le siguieron. Yo tengo 51 años de ser cristiano. 51 años de conocer a Cristo. Y en 51 años de ser cristiano, ni una sola vez Dios me ha preguntado, Dave, ¿qué es lo que quieres hacer? Nunca. Y esto se debe a que probablemente Él nunca me va a hacer esta pregunta, porque Él no cambia sus planes de Él para satisfacer mis propósitos. Hay una gran equivocación de las personas que dicen, yo vengo a Cristo porque quiero estar bendecido, quiero estar en victoria, quiero estar sano, quiero estar todo eso, y la mera verdad que no funciona así. No es el plan que tú traes cuando vienes a la luz, es el por qué recibes la luz y eres un iluminado. ¿Para qué es que Dios te da la iluminación, te quita la oscuridad? ¿Para qué motivo es que Él lo hace? Entonces es muy importante, porque Dios siempre nos va a pedir que ajustemos nuestra manera de ver las cosas. Él va a pedir que ajustemos cómo nosotros vemos, y la manera de ver y de entender las cosas de Dios siempre tiene que ir paralela, tiene que ir a la par de el plan y la voluntad y el propósito de Dios, siempre. Porque si no funcionamos a la manera en la que Dios quiere que funcionemos, quiere decir entonces que no estamos en la luz, no estamos viviendo en luz. Porque ¿quién es la luz? Cristo. Y para vivir en la luz hay que vivir a la par de Cristo. No nos podemos salir del plan de Él. Ahora pregunto, ¿quién conocerá mejor? Cuando caminamos en valles de muerte y de sombra, no voy a temer mal alguno. Él va a estar conmigo.
Pero eso se aprende, eso no solo se dice. Puedo hablar la Biblia, pero hasta que no me toque vivirla y ponerla en práctica, la Biblia no me ha ayudado mucho. El libro de Dios es para practicarlo. Y cuando empezamos a practicar estas cosas, el problema es que uno de los cambios que Dios, uno de los ajustes que Dios siempre nos va a pedir, tiene que ver con el estilo de vida, siempre. Porque Él nos encuentra viviendo de maneras equivocadas. Cuando la luz viene a nosotros, no estamos viviendo en luz, por eso es que la luz puede venir. Y al no estar viviendo en luz, tenemos que hacer cambios voluntarios. Y estos cambios se les llama cambiar el estilo de vida. Como vivimos, lo que hacemos a diario, debemos de cambiarlo. Mejor dicho, ¿hacia dónde es que nuestro ojo está viendo? ¿Hacia dónde es que hemos estado viendo mientras estamos fuera de Cristo y ahora que venimos a Cristo insistimos todavía en seguir viendo como veíamos antes o queremos ver como Cristo me dice que debo de ver? Pedro, Andrés y Jacobo y Juan, todos estos hermanos, ya sabemos que eran pescadores, ya sabemos lo que ellos hacían y los vemos llamados a ser discípulos. Vea qué interesante que la vida de estos hombres giraba alrededor de los detalles de lo que ellos hacían. Los detalles de lo que ellos hacían eran muy importantes porque ellos necesitaban conocer las condiciones del tiempo, ellos tenían que darle mantenimiento constante a las redes, ellos tenían que estar listos arreglando sus barcas y ni se diga de las presiones que ellos tenían para vender los pescados y luego para tratar de vivir con el poquito o mucho dinero que hacían de la venta de los pescados. En fin, esa era la vida de ellos. Y aún así, cuando Jesucristo los llama a que se conviertan en sus discípulos y aprendan a ser pescadores de hombres, Cristo les estaba pidiendo que dejaran aquello. El ajuste era un ajuste inmediato y era un ajuste drástico, era un ajuste extremo. Y Cristo les está diciendo, mira, no es que no me interese eso, es que para que haya un verdadero ajuste hay algo que debes de dejar. Y les pide directamente que lo sigan. Y ellos no dudan, sino que lo siguieron. La aplicación es igual con nosotros, porque todos nosotros tenemos ocupaciones, tenemos trabajos, tenemos una manera de ganar el dinero. Y ni se diga lo preocupado que estamos cuando llega el final del mes, porque hay que pagar la renta, hay que pagar todos los demás pagos, hay que hacer todo eso, ¿no? Todos nosotros vivimos una vida muy parecida a la de esos primeros discípulos. Pero a pesar de todas esas cosas, Jesucristo estaba esperando una respuesta positiva. Y de nosotros es igual. Él desea oír cuando Él llama, que la persona a la que Él llama diga, claro que sí, yo oigo tu llamado, estoy dispuesto a hacer los ajustes que yo necesito, no solo para ser seguidor, no solo para ser un discípulo, no solo para ser un verdadero cristiano, pero para ver bien. Yo quiero ver con el ojo sano. Yo quiero ver bien porque la verdad es que me doy cuenta que yo he estado en oscuridad por mucho tiempo. Y hay cosas en las que tal vez todavía necesito que tu luz venga a mí. Porque tengo maneras muy propias mías de entender a Dios. Y hay cosas que yo escojo creer y hay otras que todavía ni siquiera me diga eso. No me hable de eso. Porque no estoy listo, algunos dicen. Entonces, lo interesante es que el ojo no sirve solo para ver, el ojo también escucha. Cristo estaba hablando de un ojo que no solo veía, pero también que escuchaba. Y algo muy interesante, sigamos pensando en la vida de estos hombres, es que eran personas humildes, eran personas sin estudio, y después de empezar a vivir en la luz, y después de empezar a ver bien a la manera en que Dios quería que ellos vieran, varias cosas sorprendentes les pasan a ellos. Porque sin tener letras, sin tener estudio, por ejemplo, Pedro va a escribir 2 cartas. Juan va a escribir 3 cartas también. Va a escribir un evangelio y va a escribir el libro de Apocalipsis. La mera verdad, no está mal para alguien que había sido un simple pescador a las orillas de la Galilea. Y si ustedes no sabían, los galileos eran despreciados por el resto de los judíos porque eran los campesinos de la sociedad de ellos. Eran los más inferiores.
El asunto es que ellos debieron de haber escogido y escogieron si querían ver con un ojo sano la luz verdadera. Muy interesante, porque la luz verdadera estuvo enfrente de otros que eran sabios, eran entendidos, eran llenos de estudio, conocían las escrituras. La luz verdadera estuvo enfrente de ellos y no la pudieron ver aquellos hombres. Entonces es posible ver con un ojo bueno y ver con un ojo malo cuando mismo Cristo está enfrente de una persona. Usted escoge con qué ojo quiere ver. Y yo le recomiendo que escoja un ojo sano para que vea la luz verdadera. Miren qué sorprendente es cuando vemos quiénes son los ciegos que Dios llama. Veamos una descripción. Primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 26. Vea la descripción que da. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni hubo muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Fueron llamados o no? Sí fueron llamados. Lo que pasa es que no aceptaron el llamado. No podían ver, veían con el ojo malo. El ojo estaba enfermo. Y dice, si no, dice que Dios, verso 27, ha escogido primero, ¿a quién? Lo necio del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido, ¿a quién? A lo débil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a lo que es fuerte. Y Dios escogió a lo vil y a lo despreciado del mundo para que lo que no es, dice, para anular lo que es. Interesante. Porque Jesús también llamó a otras personas y al llamar a estas otras personas vamos a ver un ejemplo de otros que aunque fueron llamados directamente por Cristo, le dijo, sígueme. Otras personas no podían cambiar su estilo de vida para seguir a Jesucristo. Y no solo les fue difícil decir sí a Cristo, al llamado, sino que hasta tristes se pusieron ellos porque no estaban dispuestos a cambiar su estilo de vida, su manera de recibir la luz. Su ojo estaba torcido. Tenían obstáculos. Leamos Mateo 19, verso 21. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres. Entonces vas a tener tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. La invitación es directa, pero al oír el joven estas palabras, ¿qué hizo? Se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Aquí la historia es de un joven que es rico, el que aunque quería aprender de Jesús, aparentemente, cuando se dio cuenta de él de lo que necesitaba hacer, se va triste porque no estaba dispuesto a seguir las instrucciones que cambiarían su estilo de vida. Este joven estaba acostumbrado a solo una manera de ver, la de él. Y teniendo la luz enfrente de él, sencillamente no distingue la luz porque no está dispuesto al ajuste. Realmente entonces este joven no quería ver la luz porque el obstáculo que tenía era muy grande. Y aunque las excusas sobran y no hay ninguna explicación ni ninguna justificación que sea suficientemente correcta. Lo que vemos aquí es que ante el privilegio de ser llamado a seguir a Jesucristo, donde Cristo le está diciendo, ven, sígueme, y Cristo le dice, hazlo, aquel hombre todavía se da el airecito. Te está llamando Cristo. Sígueme. Se le va la mente y empieza a ver la finca, el castillo, la casa, la ceremonia, el billete, lo que está bajo la alfombra, lo que está bajo el colchón, lo que está guardado. Y empieza, y empieza, y empieza, y empieza. Y desdichadamente rehúsa seguir a Cristo. Hermanos, cuando Cristo nos llama hay cambios en la manera de vivir. Lo que yo quiero mostrarles y decirles claramente es que en lugar de acomodar a Dios en nuestros planes, Dios espera que usted y yo nos acomodemos
a los planes de Él. Nunca te va a pedir el Señor qué es lo que quieres hacer. Y por incómodo que sea, cuando Jesucristo es el Salvador y el Señor de una persona, esa persona va a hacer lo que Cristo dice y lo debemos de hacer. Así que no solo queremos ver con el ojo correcto, necesitamos que el doctor de los ojos nos ayude para sanar del mal de ojo. Y para sanar del mal de ojo, el único que lo puede hacer es el Creador, el que nos formó, el que nos hizo. Y si hay mal de ojo, el Señor nos dice, esto es importante para Él, porque Él nos quiere ver sanos en todo. La manera en que funciona el Evangelio, la manera en que funciona la Biblia, es cuando somos verdaderos en nuestra relación con Él. Y para Jacobo, y para Juan, y todas estas personas que se convirtieron en discípulos de Jesús, todas saben que ellos trabajaban en un negocio familiar con su padre Zebedeo, y decirle, por ejemplo, sí a Dios. ¿Qué significó? Decirle a sus amigos y a sus familiares que los iban a ver con menos frecuencia, y tal vez hasta iban a escuchar de alguien de la familia: ¿qué? ¿Ustedes? ¿Cómo se atreve, sobrino, a haberse ido con ese que se dice tal profeta? Nos estás descuidando a nosotros, tus tíos, y nos estás descuidando. Y mucha iglesia, y mucha oración. Vete mejor, métele mano al arado, métele mano aquí. Tienes que salir adelante. ¿Ves que estás dejando la responsabilidad de la casa? Imagínense cómo nos pueden haber atacado si ellos eran los únicos que proveían para esas casas y para esas familias, solo porque vieron con el ojo bueno y decidieron seguir a Cristo. ¿Saben? Tal vez hasta para Pedro fue aún más difícil. Tenía suegra. ¿Qué le habrá dicho la joven esa? Luego la tiene que sanar. Él no. Cristo. ¿Será que se enfermó porque se metió una de esas rabietas que le pegó hasta en el hígado? Yo no sé, este yerno mío, pobre Pedro. Pero mire, aún así lo que parece una pérdida para ellos es realmente ganancia. Lo que parece una pérdida para cualquiera de nosotros, cuando decidimos seguir a Cristo, la mera verdad es ganancia. Y el problema que tenemos es que como no podemos ver aún correctamente como el Señor nos dice que veamos, entonces siempre nos parece que Él nos está pidiendo mucho. Y es un error. Nunca lo va a hacer de esa manera. Cristo promete que el beneficio a cualquier sacrificio que usted y yo hagamos, el beneficio es mayor que el sacrificio. Porque Jesús no quiere quitarnos nada. Dios no necesita nada de nosotros. Dios solo nos pide que lo hagamos para que empecemos a ver con el ojo correcto. Y Él mismo nos garantiza que cuando empezamos a ver con el ojo correcto y decidimos hacerlo a la manera de Él, vea lo que dice Mateo 19: todo el que haya dejado casas, todo el que haya dejado hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por el nombre de Él, va a recibir, ¿cuántas veces más? 1, 2, 5, 20, 50, 100 veces más, y va a heredar lo que realmente vale la pena, la vida eterna. El problema es que en estos momentos la mera verdad es que no nos interesa mucho la vida eterna. Pastor, no me hable mucho de la vida eterna ahorita, porque lo que yo tengo es que pagar la electricidad mañana, y pasado mañana tengo que pagar el gas, y tengo que comprar esto y tengo esto, y no tengo mucha feria. Pero la mera verdad es que en la palabra, cuando empezamos a ver las cosas a la manera de Dios, Dios nos va a bendecir. Porque todo esto, gracias al carácter perfecto de Dios, usted y yo puede confiar no solo en la dirección que Dios nos da, que es la apropiada, no solo en que es la dirección correcta para llegar al lugar más importante, pero podemos confiar no solo en las promesas de Dios, pero podemos confiar también en que al vivir nuestra vida para Él, estamos haciendo algo que es tan importante: es cumplir con la voluntad de Dios. Y cuando usted quiere cumplir con la voluntad de Dios, nos vamos a ajustar al plan de Dios. Y cada vez que usted haga ajustes para cumplir con el propósito de Dios para usted, estamos actuando con inteligencia espiritual y también estamos actuando con fe. Cuando actuamos con inteligencia espiritual y actuamos con fe, estamos ¿dónde? En la luz. Estamos en la luz. Y eso es la vida cristiana.
La vida cristiana no es de que vamos a vivir perfectamente. Eso es un mito. No vamos a vivir perfectamente. Vivimos dentro de un cuerpo que todavía tiene deseos pecaminosos. Este cuerpo todavía le dan ganas de cosas. Y entonces la luz lo que viene es ayudarnos a que hagamos las decisiones correctas. Yo le doy muchas gracias a Dios. Tengo 25 años de no usarlo. ¿Saben? ¿Lo ven? ¿No se habían dado cuenta que no lo usaba? Sí, yo sé que algunos de ustedes sí. Pero ya encontré uno que me cabía. Soy número 13. No había en ningún lado. Lo tuve que mandar a pedir especial. Y no se asusten, no es ni de oro. Me costó un poquito. Un poquitito. Pero más que lo que costó, esto es muy importante para mí. ¿Sabe? Porque después de que me casé, no pasó ni un año, que yo era de 32 y subí al 38. ¿Cómo la ve? Y de ahí tengo batalla porque de vez en cuando le llego al 40. Le pegué al 42, pero ahí ando ya bajando de peso supuestamente. Hay algo. Pero esto es más importante. ¿Saben qué es lo que muestra esto para mí? Que aunque hay muchas cosas allá afuera que pueden pasar, esto demuestra que yo vivo para ella. Ella es mi esposa, ella es mi mujer, yo hice un compromiso con ella. Y como estoy en la luz, yo prometí que en la luz yo solo tengo una mujer, y por si con solo una es suficiente. Pero se los digo abiertamente. Porque hay deseos, hay tentaciones, hay cosas que vienen, hay cosas que suceden allá afuera y van a pasar. Pero yo tengo un compromiso hecho no solo con mi esposa, pero con mi Dios. Porque vivo en la luz, habito en la luz, pero no soy perfecto. Y no les estoy diciendo eso porque quiero caer. Oh, no, al contrario, yo quiero vivir como nunca antes con mi viejita y disfrutar los últimos años que me queden. Lo que les quiero decir, eso sí, es que yo escojo. Y cuando hemos oído el llamado de Dios para cumplir con su propósito de Él, y usted y yo sigue y se ajusta al llamado de Dios, y entonces usted empieza a ajustar sus horarios, usted empieza a ajustar sus responsabilidades y todo lo demás para atender al llamado, usted está siendo sabio. Atienda el llamado de Dios de recibir la luz como Él quiere. Esto es ser sabio. Un consejo para los que dicen que no tienen tiempo: haga tiempo. Aprenda a hacer tiempo. ¿Recuerda aquel predicador? De hace mucho tiempo atrás, apenas empezaba él, se llamaba Don Gigi Ávila. Apenas empezaba. Y llegó allá a mi país a predicar y digo: desháganse de ese aparato que es del diablo, la tele. Así les digo. Y había gente muy humilde a la que él estaba hablando, y aquella señora pues le creyó y dice: sí, en realidad sí, yo veo cosas ahí que nunca he visto y me gusta, feas. Y llegó a la casa y en la parte de atrás de la casa había un barranco. Y allá en mi país, los barrancos así, parecido allá en Tijuana, lo mismo. Donde está el barranco, ¿qué es lo que se tira ahí del barranco? La basura. Y luego una vez cada 6 meses alguien va y le prende fuego porque ya no cabe la basura y ahí viene los marascal y lo que sea. Lo mismo allá. Y ese día, después de que oyó al Don Gigi Ávila, adivine qué hizo con el televisor. Lo tiró al barranco, y cuando llegó el viejo a ver el partido de fútbol, no había partido de fútbol. ¿Qué hiciste? No, pues el predicador, lo vi, y tiene razón, eso es del diablo. Dice: sí, mujer, pero no la habíamos ni pagado. Y eso sucedió, es real. Bueno, haga tiempo. Tal vez no bote la tele, pero póngale una manta, cúbrala. La televisión es el lugar donde pasamos más tiempo, donde desperdiciamos más tiempo, lo que supuestamente nos entretiene, pero también es lo que nos llena de tanta basura. ¿O no? Pastor, apresúrese porque ahorita ya casi empieza el partido. No, la mera verdad es que no. Un consejo para los que necesitan perdonar. ¿Necesita usted perdonar? Bueno, no espere hasta que lo sienta.
Si usted solo abraza el pensamiento de que Dios te dice, perdona a los que te hacen mal, sencillamente eso tiene el 27 para que usted lo pueda hacer ahora, ya. La persona ni siquiera tiene que estar enfrente suyo. Usted puede perdonar ahora. Un consejo para los que necesitan también empezar a leer la Biblia, los que necesitan aprender a orar. Y me dicen, pastor, es que no puedo, ya cuando llego del trabajo a la casa ya llego muy cansado. Ok, ¿por qué motivo entonces no empieza antes de irse al trabajo? ¿No sería mejor? ¿Por qué les estoy dando estos consejos? Bueno, porque recuerdo un dicho de hace mucho tiempo, pero es un dicho que se aplica. Y no es dijo Dios, porque nunca lo dijo, pero en parte sí lo dice, pero no con estas palabras. Pero recuerdo el dicho, querer es poder. Lo sabemos. Si usted quiere, usted puede. Es asunto de que lo haga. En la Biblia, en Proverbios 3, dice lo siguiente, verso 5. Dice, confía en el Señor. Confía en Él con todo tu corazón. Pero no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él va a enderezar tus pasos, tus sendas, lo que tú haces. Así que este consejo es lo siguiente: apoyarse en tu propio entendimiento, apoyarte en tu propia sabiduría, ser sabio en tu propia opinión, es exactamente tener mal de ojo. Eso es un mal de ojo. Así soy, así me muero, así vengo, así me enseñó la abuela, así aprendí de mamá, así es como y así. Eso es tener un mal de ojo. Mejor hago como Dios dice, vivo como Dios dice, pienso como Dios dice, siento como Dios dice, decido como Dios dice, vivo para Él. Esto es el ojo correcto. Y esta es una decisión más que nunca, que es a diario que lo necesitamos hacer. Nunca a mí me ha ido mal cuando obedecí las instrucciones de Dios. Nunca te irá mal cuando tú aceptes la voluntad de Jesús para tu vida. Y cuando ajustes tu tiempo, y cuando tú ajustes tus relaciones y tu dinero y toda tu vida para empezar a vivir para Él, te va a ir mejor. Y de acuerdo a Jesús, usted y yo necesitamos entonces ver con el ojo correcto. Él nos quiere ayudar. Y toda persona que dedique su vida para Dios, toda aquella persona que viva su vida buscando agradar a Dios, va siempre a tener el mejor propósito para poder vivir su vida. Yo vivo para Él. Vivo para agradar a Dios. ¿Me voy a equivocar? Sí. ¿Voy a ver de vez en cuando torcido? Sí. ¿Voy a pensar un poquito oscuro? Sí. ¿Voy a sentir ganas de matar a aquel? Sí. Sí. Y aún así, puedes dar la vuelta y ir a decirle, Señor, hoy no vi bien. Señor, necesito ayuda. Señor, está doblada mi manera de ver esto. Señor, cambia esto. Quiero tu luz. Y cuando usted hace esto, usted empieza a servir y agradar a Dios. Acabo. Un discípulo de Jesucristo es aquella persona que vive su vida para agradar a Dios, que murió por usted. Un discípulo de Jesucristo es aquel que hace la voluntad de Dios. Y para que el ojo vea bien, el ojo necesita recibir la luz y estar donde hay luz. La persona que ve con el ojo bueno, entonces es aquella que habita en la luz y está en la luz. ¿Cómo se hace eso? Bueno, un verdadero discípulo del Señor todos los días tiene una relación con la luz. Todos los días ora, todos los días lee la palabra de Dios y por lo menos una vez a la semana participa en medio de los que tienen luz. Participa en este tiempo de adoración. Hay muchos que no entienden la importancia de esta reunión. De hecho, hoy de nuevo, ¿cuántos les hace falta? ¿Cuántas caras que usted reconoce? ¿Y cuántos de sus amigos no están aquí hoy? Un montón. Yo sé dónde están algunos. Y ya no me preocupo. Allá cada cual con las decisiones que haga. Yo no puedo dejar que mi pelo se vuelva más blanco por los pecados de otros. Yo lo que sí puedo es seguirles llamando a ustedes
a que vivan en luz, acepten la luz, tengan una relación con la luz. Y cuando nos juntamos, Él ha prometido, el Cristo de la luz del mundo, Él ha prometido que está aquí con nosotros. Y esto es muy importante. Cuando una persona empieza a ver con el ojo correcto, entonces, solo entonces, esa persona va a vivir una vida satisfecha. Esa persona no desea mirar más a nada. Nada más lo empieza a satisfacer, si no es el estar en la luz y vivir en la luz verdadera. Ahora, esa persona ve bien. Ve bien. Qué bonito es ver bien. Cuando uno ve bien, no hay sombras. Cuando uno ve bien, no lo asusta el ternero que va corriendo ahí. Que corra el que corra. Que se oigan los pasos de lo que se escuche. Yo creo en Él, la luz del mundo. Jesús.